Mon amour, je t'aime. Muy, pero muy buenas tardes. Otra vez acá la Sommelier de Libros Radio y estoy acompañadísima. Esto es una costumbre ya, Aldana que está acá comandando todo. Voy a presentarlo rápido. Bueno, Altano ya lo conocen y ya sabemos por qué vino, no voy a decir. Lo voy a presentar a él. Es escritor, guionista de cine, traductor y docente. Es considerado uno de los autores más destacados de su generación y ganó el Premio Fondo Nacional de las Artes con su libro de cuentos Acá el tiempo es otra cosa. Su última novela, López López, fue furor en esta feria del libro, porque estuve investigando. 11 días de feria llevo, así que imagínense si no investigué cosas. Y está con nosotros Tomás Downey. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, muchas gracias por la Hoy invitación. no puso aplausos, porque como soy la única que está escuchando. Sí, dice Aldana. Ponele aplausos, Aldana, ahí va. Muy bien. Nadie quiere los auriculares, yo soy la única sorda acá de la mesa. Bueno. Estábamos hablando que estuviste en la feria, estaban todos tus libros en la feria, yo los voy a pasar a mostrar. Estaban en distintos stands. Estaban en varios stands, yo los conseguí, les mando besos. Póker de Downey. Sí. 400%. Yo los conseguí en Big Sur, pero también estaban en el stand de Fiordo también. Sí, y en el de Panorámica. Y bueno, el de Interzona en el stand de Asunto Impreso. Que le mando un saludo a la gente del stand también que estuve por ahí saludando a Debret, que estaba por ahí. Así que bueno, bien, contanos bien. un poquito. Esta es la última. López. Y yo voy a decir que cometí un error. Y vos me dijiste, no va con coma. Y yo lo puse con coma, entonces quiero empezar por ahí. ¿Por qué el nombre de esta novela? Porque el título. Primero por capricho, fue lo primero que me apareció, y algo en el sonido es esto. Uh-huh. Ya venía con la idea, que la venía desarrollando en mi cabeza, esta la del soldado que cambia de bando, ¿no? En una guerra civil, que ya la idea incluía como una estructura en un punto, pues sabía hasta dónde quería llegar, no voy a spoilear el final, pero tenía como esa idea. Pero bueno, era como algo en abstracto. Y de repente me apareció el título y me dio el nombre del personaje por un lado. Por otro, el tono, hay algo de la repetición que es como un juego, tiene algo, un poco de comedia, algo absurdo. ¿Viste este juego de palabras cuando repetís una palabra hasta que pierde el sentido? Como se me juntaron todas esas cosas y bueno, y quedó. Y fue como lo primero que escribí, después dije, después vemos, pero se fue como asentando. En los títulos pasa eso, a veces parece una genialidad al principio y a los pocos días te das cuenta que no va, pero este fue sedimentando y aguantó. O sea que desde el inicio Fue lo primero que escribí en el documento. De una. Sí. Bueno, siempre digo, los títulos son o lo primero o lo último. Claro. O estás después, cuando terminaste el libro, leyéndolo, buscando una frase, algo que te sirva de título, o aparece de entrada. ¿Y con los otros libros cómo fue entonces? Con los otros libros hubo... A ver... Acá el tiempo es otra cosa, fue en el segundo caso. No tenía el título del libro y ni siquiera es una frase que esté... Bueno, hay una frase similar, no me acuerdo si exactamente igual, creo que La isla sin orillas, uno de los cuentos, pero no tenía título para el libro y así, leyéndolo, buscando, se me ocurrió esa frase que primero dije, no, cualquier cosa, es muy larga, como aparte como no sé bien qué dice, pero me acuerdo que una amiga, escritora, Mariana Komisarov, se lo comenté a ella y me dijo, no, ese es el título, así que confié en su certeza ante mi incertidumbre en aquel momento. Aparte, nada, era mi primer libro, estaba como muy asustado, no sabía, como tenía muchos miedos, muchas incertidumbres. Así que me agarré ahí de esa certeza y al final corrió. Después lo tuve que defender porque el editor también no le convencía, quería como que dijera algo de cuentos y bueno, pero me había enganchado y fue quedó. bien. ¿Y después, con este título es que gana el premio? Sí. Ya Ya lo voy a mandar al concurso. Sí, no había que cambiarlo. No, Ficha ganadora. Bueno, era una opción, pero sí, ya lo había mandado. Claro, estaba hablando de cuando armé el libro para mandarlo, ¿no? Fue cuando lo estaba ahí terminando. A la editora fuiste después con el premio. Fui con el premio, sí. Sí, no lo habría leído nadie probablemente. Sí. Y sí, eso funciona así, tuve suerte ahí. Después, El lugar donde mueren los pájaros fue el primer cuento que escribí y alrededor del cual se organizó el libro fue El lugar donde mueren los pájaros. Y que está puesto último. Es el cuento que le da cierre al libro y bueno, había algo del sonido, que aparte fue un cambio de procedimiento, ¿no? Porque en el libro anterior no es el nombre, no es el título de ningún cuento, el título del libro. Y en Flores que se abren de noche fue un híbrido. En realidad lo busqué al final, pero me faltaba... Tenía el título de los
o sea, Flores que se abren de noche es el primer cuento ahí. Tenía el título de los otros 3 cuentos y Flores que se abren de noche tenía, viste, el título del archivo, como, no Ya me acuerdo, está. creo que era el nombre de la protagonista. Jazmín, se me fue el nombre, ahora me olvidé. El primero lo estoy leyendo, porque es el único que todavía no leí y lo empecé. Y lo empecé a leer. Bueno, y entonces dije, bueno, le voy a buscar el título a este cuento que no tiene y ese va a ser el título. Entonces busqué, hice el doble juego, necesitaba un título que sirviera para el cuento y que también sirviera para el libro. Y lo encontré leyendo el libro. En un momento habla de tan de noche, haciendo como un asado, un pollo a la parrilla y dice como, menciona aromas de la noche, habla de las flores que se abren de noche y dije, listo, es este. Bien. Y López, bueno, como te contaba, al revés, fue lo primero, o sea, tenía un poco la idea y cuando apareció el título fue como el impulso para largarme a escribirla. Pero antes que el nombre del protagonista. El título fue como que le dio nombre al... Sí. Mirá. Claro, o sea, Eso sí fue es como una rarísimo. inspiración. Sí, No, sí, es que es- pero me pasó en esa novela un montón de cosas. De repente empiezo, ya cuando está publicada y cuando recibo lecturas de otro, empiezo a ver un montón de hilos que son cosas que venía pensando hace años, cosas que he leído, películas que he visto, experiencias, un montón de cosas que de repente se juntaron ahí. Algo que recuerdo, por ejemplo, que recordé después, es que tenía una profesora de inglés en la primaria que se apellidaba López. Pues su apellido era López y el apellido de su marido era López. Y a mí ya de chico me sonaba extraño eso. Entonces seguro hubo algo de la sonoridad que me había quedado. Lo recordé mucho después. Pero bueno, había algo ahí que ya estaba como que fueron distintos Sí. hilos que en un punto se juntaron y armaron ahí un nudo extraño que resultó en esta novela. Igual López, profe de inglés, da raro también. También. ¿Te iba mal en inglés? Porque te quedó ahí dando vueltas. No, me iba bien. Era lo único que me iba muy bien sin necesidad de estudiar ni nada. Por eso terminé siendo traductor. Claro. Claro. ¿Y en lengua y literatura cómo te iba? Bien, también. Era muchas veces. Tuve una etapa, yo era muy lector de niño y después hubo una etapa en secundaria cuando te obligan a leer que me puse más rebelde y no No, pasó quería. a mí. Pero era el de los que en el recreo un compañero que había leído el libro me lo contaba y yo me sacaba 10 en el examen y el 8, ponele. Entonces se ve que sabía... Y bueno, ese es el arte del chamullo, como me dijo una vez un profesor cuando me aprobó en un Claro, final. por ahí sabía contar, reproducir Claro. la historia. Sí, Claro. claramente. No había ChatGPT, no había... No, ni siquiera no. sé si cuánto podías googlear tampoco. No, nada. Yo no existía. Por eso, Claro. digo, Estoy hablando te lo de- contaba ahí y leías la contratapa. Somos digamos. somos más Bueno. mayores nosotros, pero somos relativamente contemporáneos todos. En soy el secundaria yo tenía, a mediados de la secundaria empecé a tener dial-up, creo, más Claro. o menos. Claro. O sea que no, y no era algo, no existía. Empezaba a existir Wikipedia, más o menos por Claro, ahí. sí. Sí, cuando yo Al estaba en final. primer y segundo año ya existía, me parece, si mal no recuerdo. Antes estaba la Encarta. El enciclopedia Encarta, el Encarta. CD La Encarta, Encarta que en todos, CDs. todos copiábamos lo mismo, o sea, Sí, sí, no. era muy obvio. La Era comprabas muy- comprabas el CD copiado en el parque de Pirateado, Rivadavia. obvio. Sí, y no te lo dejaban usar los profesores después porque, bueno, todos teníamos la misma respuesta. Había que ir al libro. López, cuando yo lo leí, también digo, bueno, es un apellido bastante común, Sí. lo que ayuda mucho al desarrollo de este personaje. Por eso, también tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Era como, Ujú. me acuerdo de haberlo googleado, creo que en España es el tercer apellido más famoso, acá también es uno de los más famosos, no, digo, usados. También me acordé de Sí. Borges de golpe. O sea, Bueno, cuando le conté, ya había escrito la novela, ya estaba por la tercera versión de corrección, le conté a un amigo y me decía, Juan López y John Ward. claro. Le digo, sí, boludo, claramente. Y también recordé, en ese momento, cuando leímos ese poema en la primaria, que me partió la cabeza, Sí. fue como, wow. Y sí, claramente está ahí, es uno de tantos gérmenes de la historia. Y Sí, sí, sí. sí. Ya que Y hay un montón, y tenía un montón de cuentos de Borges también conscientes, El Milagro Secreto, como, Claro. como empieza el libro, tema del traidor del héroe. Mm. iba a decir eso, cuando uno empieza a leer, está que dice en la carta algo así como, no sé si la voy a terminar de escribir, porque y el pelotón de fusilamiento, y se llama El Milagro, uno dice, 2 más 2, 4. Sí, sí, sí. De hecho, se llama El Milagro Secreto el primer capítulo, pero dije, no, bueno, vamos un pasito atrás. poco de humildad. No tanto. No, bueno, en realidad era un reconocimiento, Claro. digamos. Pero bueno, sí, partió de ahí la idea. Fue como se juntaron ahí una serie de cosas y una fue ese cuento. Sí, totalmente. Y hay como más guiños borgianos así, sin spoilear, porque calculo... Bueno, que la idea del Del traidor doble. y el héroe, la El idea del doble. doble, Borges, el otro Borges, hay un cuento. Sí, o el sur. También, sur también. sí, está Es presente en muy- toda la obra de Borges, digamos. Bien. Sí, hay una idea de doble muy fuerte en toda la novela. Sí, sí, total. Y trabajé también igual, no es que hice leí algunos libros específicamente cuando estaba escribiendo,
pero trabajé más con el bagaje que tenía Ujú. y con el recuerdo y con la sensación que me iba dejando. Y también fui encontrando un montón de referencias después. Cuando iba escribiendo, cuando terminé las primeras versiones, fueron apareciendo cosas que nada, eran del bagaje Sí. que traía, desde Gracias de Pablo Cachadjian, que hay algo del tono que si Mm. no hubiera leído esa novela no lo hubiera encontrado, que es una novela que leí hace como 10 años por primera vez y me fascinó completamente, me pareció que lo que hacía era, a mí me abría puertas mentales. Klaus y Lucas de Agatha Christoph, El desierto de los tártaros de Dino Buzzati, Esperando a los bárbaros de Keats, hay miles de libros que fueron y películas que fueron influencia de la historia y que nada, muchos los tenía presentes al principio y otros los fui descubriendo. De Borges tenía muy claro El milagro secreto, pero después me di cuenta que estaba refiriéndome a un montón Muchas. de historias. Y que las reconoces a posteriori, digamos, no es que estás pensando, sino que después a veces en la relectura o... Sí, en distintos momentos, algunas van apareciendo, algunas sí, van apareciendo mientras escribía, otras después. En general, cuando me aparece una referencia tan directa, incluso cuando estoy escribiendo me parece quizás una referencia a la realidad tan directa, trato como de hacerme el boludo con eso. Es como, bueno, ok, está, lo corremos a un lado, sigo adelante, porque no me quiero quedar atado a esa referencia, es como algo que toco y sigo por mi camino, ¿no? Y porque no, si aparte si pienso, bueno, estoy citando, honrando a Borges, me bloqueo, no hubiera escrito nada. Más solemne que... Claro. Entonces sí, son como cosas que voy viendo que asoman y que digo, ok, pero trato de ir para adelante y tomar otro camino. También eso me pasaba cuando algo en la historia se cristalizaba mucho, era como, bueno, esto es muy Borges, ponele, o acá estoy hablando mucho de esta cosa, o bueno, acá lo obvio es que vayamos para acá. Yo trataba todo el tiempo de abrirme, ¿no? De irme para Salir otro de lado. ahí, claro. Entonces, así aparecen como medio unos híbridos, unas cosas medio extrañas, que después en la corrección traté como de unificar para que tuvieran sentido. Pero era siempre, viste, que hay como una deriva, desde el propio López que va escapando, no sabe dónde va. Bueno, era mi experiencia de escritor, era como, bueno, a ver, vamos Es que el ¿a dónde nos lector lo lleva esto? siente. Digo, yo cuando estaba leyendo sentía que iba como sobre el hombro de López todo el tiempo, ¿no? Digo, eso es un logro, obviamente, porque te da como la sensación de no quiero parar de leer, o sea, necesito leer más, necesito ver qué pasa. Y lo que a mí sí me pasó, que yo me acordé, por ejemplo, de la generación del boom del 60, en el sentido de no tomar ningún lugar específico, como por ejemplo podría ser cualquier guerra, no sé, la guerra de Malvinas podrías haber puesto, u otra guerra, sino una guerra en general, cualquier guerra, o sea, que represente en realidad a cualquiera que la lea se pueda sentir identificado con su total. propia guerra, ¿no? Sí, Digamos. sí, Rulfo inventando Claro, Comala tal cual. o Netti o García bueno. Márquez, Santa María Otra claro. referencia que no tenía presente, creo que me la mencionó alguien. 100 años de soledad. Bueno, claro. Claro. Sí, historias que empiezan con un fusilamiento. por el fusilamiento, Sí. claro. O bueno, Operación Masacre, esa sí la tenía en mente. Pero bueno, 100 años de soledad, yo me acuerdo, leí a los 15 años y para mí fue un antes y un después. Antes te contaba esto de, en un momento dejé de leer, volví a leer cuando leí 100 años de soledad. Mirá. Y después no la releí nunca más. Bueno. En ese momento la leí 2 o 3 veces, pero a los 15 años. Pero algo quedó claramente. Y Sí, nada, son estas supongo cosas que somos fueron- construcción de todo lo que vamos leyendo, pero obviamente. literal, todo lo que escribí se puede rastrear El otro día el otro día estaba en una, que de paso agradezco la invitación a la gente de Corregidor, estábamos hablando de Macedonio Fernández y decía que Borges lo tenía como ahí enaltecido, como que lo leía y lo quería copiar todo el tiempo. Digo, todos tenemos como alguien a quien... Decía que era el maestro secreto sí. de la literatura argentina moderna. En donde nos inspiramos, ¿no? Obviamente, no vas a hacer una copia tal cual, pero digo, es el bagaje que nos va quedando en la mente. Yo siempre digo que yo lo que leo y lo que veo, pues también el cine para mí es una fuente importante. Todo, hago unas mezclas y lo digiero de algún modo y sale lo que escribo. Y la clave está en juntar muchas referencias, muchas influencias para que no se note tanto, ¿no? Y para que no sea tan obvio lo que estás citando. Pero sí, en un punto es como una conversación, ¿viste? La literatura. Vos lees cosas y te generan ideas y generalmente la literatura que más me interesa es la que te da ganas de escribir. Porque es como que hay libros que te activan la imaginación, como procedimientos que decís, wow, mira, esto funciona, quiero hacer algo parecido, ¿no? Pero bueno, después uno tiene que encontrar eso, que se junten como varios
como varios arroyos que se van juntando y de repente se armó un caudal importante y Claro. ahí tiene como una fuerza propia. Bueno, me pasó, hace poco leí Extranjera de Gonzalo Heredia, vi que le hiciste una, sí, le escribí una una verso. contratapa, ¿no? Y me pasó lo mismo, ¿no? Cuando la leí, esto de buscar distintas voces, de buscar recursos que por ahí ya vimos en otras novelas, pero como rearmarlo con la impronta de cada uno. Sí, total. Esa es la clave, ¿no? Como tomar... Y aparte siempre es el punto de vista de uno. Uno puede tomar procedimientos, temas, un montón de cuestiones, pero todo eso está moldeado por la forma de mirar de cada uno, que eso sí es como único y muy particular. Y la forma de eso, lo que cada uno elige mirar, cómo elige contarlo. A mí me gustan, por ejemplo, este tipo de narradores, lo que decías antes, ir en el hombro de López, literal. Yo Claro. me imagino como una cámara Tal cual. que va y, viste, pienso siempre en narrador, que viene mi formación como guionista, como una cámara. Y siempre me gusta ese narrador en tercera que está como en el hombro del personaje, como casi si lo podrías escuchar pensar. Y mira, ves todo lo que ve. Pero a la vez te sirve para que el personaje esté con un pasito atrás, ¿no? Un poquito oculto, ¿no? Nunca terminás de ver, con López nunca terminás de entender No. qué quiere, qué le pasa, por qué hace lo que hace. Es ambiguo, digamos. Claro, Muy me ambiguo. interesa mucho esa ambigüedad. Claro. Que también viene de mi experiencia del cine, ¿no? En el cine generalmente te muestran la cara de un personaje y vos tenés más o menos que deducir qué es lo que está pasando. Salvo que tengas una voz en off que te lo explique, pero bueno, no importa, es un caso aparte, pero vos tenés que estar ahí como entendiendo. Y me gusta tomar eso, después en la literatura toma otra forma, ¿no? Pero me gusta tomar eso para incluirlo ahí en ese juego. En tu literatura te lo preguntan siempre, digamos, ¿influyó mucho esto de la formación y que seguís trabajando en el cine al momento de escribir? Sí, yo te escribo viéndolo en mi cabeza, ¿no? Y trato de... Esto también que decías que tu experiencia como lectora fue la que tenía yo cuando lo iba escribiendo. Bueno, trato de vuelta de transmitir eso. Hay algo de... como darle instrucciones al lector para que proyecte en su cabeza la historia que le estoy contando. Y hay algo, y hay una imagen, incluso de la literatura, en algunos sentidos es hasta más completa que la cinematográfica, porque primero que cada imagen es como la vas a crear vos en tu cabeza, Sí. como una potencia como muy única y de una forma Y, muy única, y ¿no? también con el bagaje que tenés de Claro, lo que muy- viste, de lo que leíste. Totalmente, muy íntima, de una forma que te refiere mucho más directamente. Sí. Pero también puedes trabajar con el sonido, bueno, el sonido sí también, obviamente, pero con el olor, con la textura, con un montón de cosas, ¿no? Que de repente puede ser una experiencia súper inmersiva, la literatura. Y eso es lo que trato de construir. Sí, yo, digamos, escuchándote en algunos reportajes, te lo preguntan siempre y dije, uno lo estará leyendo desde ahí porque sabe. Entonces me tomé el trabajo en algunas partes de la novela de decir, a ver, esto es, escribe así, y encontré algunas imágenes potentes donde no había, supuestamente no pasaba nada, pero la estabas viendo igual, digamos. Era tremendo. Bueno, Eso estaba trabajado, digamos, bien trabajado. Sí, lo que trato de generar es la experiencia en un punto de la vida, ¿no? También que uno está ahí y no sabe qué pasa. Claro. No sabe ni siquiera qué le pasa a uno mismo muchas veces. Y las cosas siempre son ambiguas, nunca son una cosa o la otra. Y de eso, y uno va por la calle y de repente te puede emocionar Claro. un aroma, ¿viste? No sé, un pajarito que pasa volando, que es una boludez. Pero la experiencia tiene una fuerza Sí, sí. que es íntima además, ¿no? Es esto, Y yo uno la también relaciona con cosas muy propias. la Y to- no lo entendés tomo- bien no. de qué cuerdas se está tocando, pero pasa. Yo lo tomo también como pequeños descansos para el lector después de por ahí momentos fuertes viste, son como esas llanuras que necesitas en la lectura de descripción, de imaginarte ya, déjame descansar y descansar a López también, ¿viste? Así que eso me pareció también un gran acierto. Sí, eso también es como Poder respirar. Claro, vas regulando la atención, sí, totalmente. No. Aparte hay algo de la armonía del texto y de la estructura incluso, ¿no? No es que está siempre al mismo Claro. nivel, al mismo tono. Tenés que ir generando un movimiento, ¿no? Sí. Sí, me llamó la atención también cómo trabajás los diálogos, que es un estilo quizás al que uno no está tan acostumbrado, que es directo, libre, ¿no? Y que te lleva a que estás esto, como decías lo de la cámara, como que estás metido ahí, pero no te aleja, tampoco te metes adentro, pero seguís el diálogo. Yo lo pensaba, o para explicárselo quizás al que no lo vio, no termina de entenderlo, sin el guión del diálogo, vos estás en el diálogo igual, estás ahí adentro, pero estás escuchando lo que dice el protagonista. ¿Por qué se te ocurre o qué te aporta eso? Lo de eliminar los guiones fue una decisión totalmente caprichosa que tomé en algún momento, que también basada en algunos libros que había leído y me pareció que funcionaba. Después me la justifiqué diciendo que
que para mí el diálogo es parte de la acción, entonces como al no separarlo quedaba ahí como una especie de fluir en el que todo quedaba como encadenado. Pero también otro elemento que creo que me ayuda a la hora de escribir es como cuando no estoy usando raya de diálogo, necesito siempre que se entienda quién está hablando Claro. y qué está hablando, ni que no se confunda. Es un diálogo. Entonces hay algo en el estilo que me obliga a prestar mucha atención, y con esto de vuelta, lo de la cámara, siempre hago como un truquito. Cuando voy a hablar a un personaje, hago como si la cámara apañara a ese personaje, un corte, un plano de ese personaje. Entonces quizás es primero un gesto del personaje, una mirada, después viene la línea de diálogo. Entonces sabés que está hablando esa persona. Y eso me ayudó de vuelta a esto, a prestar atención y a trabajar el montaje, ¿no? Esta cosa de imagen, de ver la persona que está hablando, entender lo que está diciendo, entender a quién le está hablando. Eso también es complicado. Entonces creo que me fuerza eso a ser como mucho más preciso en ese laburo. Y después, como te decía, fue al principio una decisión caprichosa que después me justifiqué como muchas de las cosas que uno escribe, ¿no? ¿Y la editora no te dijo nada? No, se coparon. ¿Te gustó? No, no. ¿Y por qué novela y por qué ahora? Después de 3 libros de cuentos. Mira, antes de los libros de cuentos escribí novelas que salieron mal y no las publiqué, fueron como ejercicios. Entonces cuando empecé a escribir como en serio me refiero a sentarme todos los días y tomármelo como un oficio que estaba desarrollando, lo primero que escribí fueron novelas. Porque lo que tiene la novela que está buenísimo, a diferencia de un libro de cuentos, ¿no? de un abanico de cuentos, es que te levantás todos los días y sabes más o ¿Cómo menos sigue? por dónde vas. Claro. En los cuentos a veces me pasaba estar trabajando en 3, 4 cuentos al mismo tiempo y bueno, como ir cambiando de historia, a veces se vuelve un poco confuso, a veces cuando tenés que empezar de cero siempre es como bueno, tener ideas nuevas que funcionen. Y después en algún momento me copé con la estructura del cuento, que tenía mucho que ver también con mi formación como guionista. Lo que más escribía en la facultad eran guiones de cortos. Claro. La estructura, viste, más o menos similar, 10 páginas. Entonces como que empecé a convertir eso, ¿no?, en cuentos y ahí algo me enganché mucho con la estructura, ¿viste? Con esta cosa del cuento como rápida, efectiva. La estructura está del arco marcado con un final que es como contundente, pero que a la vez tiene que condensar una ambigüedad muy fuerte, ¿no? Es la diferencia entre como un final que explica o un final que resuelve o un final que condensa, ¿no? Como que entendí eso. Y bueno, me copé y empecé a escribir. Y después me pasó que me empecé a animar, a tomar confianza y a escribir cosas cada vez más largas, partiendo como de esa base. El primer libro tiene cuentos de 2 páginas. Sí, son cortitos, sí. En el segundo hay cuentos de 10, 15. En el tercero hay cuentos de 50. Y después me animé a la novela. Que era un proyecto, la idea la tenía hace un montón y tengo otros proyectos de novela. No es que nunca había escrito novela, sino que esta es la primera vez que me salió bien, básicamente. Me gusta esa idea de vas extendiendo el relato a medida que vas ganando confianza. Como que vas probando y en tu obra se ve eso, porque es justamente en orden ascendente. Es que literal es como fue mi propia escuela de escritor, fueron mis libros. O sea, voy aprendiendo cosas nuevas. Eso no significa que mi próximo libro vaya a ser una saga. Claro. Tenía eso. No. Una novela, 2 tomos. Pero esto tiene que ver con la rutina o el oficio de escritor. ¿Estás pensando ya próximos libros y estás jugando en cuentos y novela a la vez? Sí, ahora tengo un montón de proyectos. También tengo proyectos de guión, algunos más personales, otros más con otra gente. En este momento tengo cuentos como para armar un libro nuevo, pero tengo que corregirlos. O sea, mientras estuve escribiendo la novela, durante todo este tiempo publiqué varios cuentos en revistas y antologías. Entonces tengo como ese material para reunir y armar algo, pero bueno, también no tengo ningún apuro, lo tengo que reunir, corregir, ver si tiene como una unidad, ver si le faltan cuentos. O sea, todavía es un proyecto verde. Y después tengo también otro borrador de novela que escribí, que de vuelta lo tengo que leer, ver si funciona. O sea, por ahora lo escribí y lo dejé reposar, pero fue curioso porque lo escribí el día después de mandarle el libro a mis editores por mail. Empecé a escribir esa otra historia. La tenía un poco en la cabeza, pero fue como, bueno, listo, me saco Cierra una etapa. Empezamos una nueva, con un impulso que me sorprendió. Y bueno, me escribí ahí un borrador, igual que López López, en 3, 4 meses. Y ahora estoy esperando el momento
de tener tiempo para meterme a laburarla. Pues sé que el momento que la agarre me tengo que dedicar unos meses largos exclusivamente a eso. Y sos muy obse de la corrección, ¿no? Sí. Me tomo mi... Sí, por eso sé que escribí este borrador, sé que lo voy a releer y que hay chances de que no funcione. Por eso no quiero contar nada del No. nada. Pero de López venías contando, una guerra civil, soldado, tirabas datos ahí. Pero empecé a contar cosas cuando ya estaba... Ya estaba cerrada, más o menos. Ya tenía 3 años de laburo. Ya la tenía la editorial, más o menos. Claro, no, por ahora no, es un proyecto, digamos, que tiene, para mí un primer borrador, eso puede ser, incluso puede llegar a ser la base de algo, que digo, ok, acá me gusta la idea, pero no me gusta lo que salió, y por ahí empezamos de nuevo, no sé, no me quiero adelantar. Pero nada, tiempo, pero para mí la paciencia es clave en esto, o sea, todo lleva tiempo. Y no soy una persona particularmente paciente, por eso es como que me compensa la literatura en un punto, me obliga a tomarme mis tiempos. Porque es así, no sé, el otro día escribí un cuento, por ejemplo, siempre pasa esto. Un cuento medio por encargo, pero tuve una idea, la escribí y dije, esto es buenísimo. Como que casi que ya está, 2, 3 días después la agarré, no, corregí varias cosas. Hoy lo estuve elaborando de vuelta, corregí un montón de cosas. Y me doy cuenta que, aunque te parezca que algo está buenísimo, si esperas unos días, le das un poco de aire, tenés paciencia, volvés, siempre van a aparecer cosas nuevas. Y es como que le vas sumando capas, ¿no? Y eso también me pasó con la novela. Quizás en una primera versión, estructuralmente era lo mismo, pero hay un montón de capas y de ramificaciones de sentido. Una cosa, sí, que se puede jugar literalmente en 2 palabras, que las fue sumando como en distintas capas de corrección. Eso es un nivel de la corrección, el otro está en como ajustar la prosa lo más posible para que tener este efecto. Para mí tiene que ser la lectura como lo más fluida, ¿viste? Si te tropezás con una palabra, ya hay algo que me molesta, ¿no? Tenés que seguir la historia. Para mí tiene que ser una especie de tobogán, ¿viste? Te metés y vas. Cualquier bache a mí me molesta, entonces trato de corregir lo más posible hasta que el texto está lo más pulido posible, que en realidad es hasta que no das más. Claro, llega un momento que tenés que harto de la novela. La tirás por la cabeza a alguien. Sí, pasa eso. En un punto le empezás a tomar bronca, entre comillas. Sí. Decís, bueno, ya está, no la quiero leer más, claro. No, total. Y ahora que estás ya publicando y todo, ¿te apuran más que antes, que cuando tenías tus propios tiempos? ¿O te dejan trabajar tranqui? No, para nada. Con los chicos de Fiordo, cuando les conté que tenía la novela, se entusiasmaron y me la pidieron, pero nunca me apuraron para nada. Por eso me encanta laburar con ellos también, pues son como ese respeto. No, porque viste que cuando empezás a publicar, después, bueno, ya quieren, sobre todo porque López tuvo como, ya la están catalogando como la novela del año, o sea, estamos a mayo. Por eso, seguramente haya muchas. Ahora lo van a empezar a presionar. Claro, entonces digo, bueno. Seguramente haya muchas mejores de acá. Pero no, digo, bueno, viste, por ahí a veces ya uno mismo también se presiona para que no caiga lo que se viene sosteniendo. Obviamente sí pienso no sé, quiero siempre tener cosas nuevas, ¿no? Pero vuelvo a esta idea, ¿no? O sea, tiempo. Porque las cosas salen bien cuando le das tiempo. Y hasta ahora mis libros, medio que publiqué cada 3, 4 años, desde el primero publiqué un libro, y me parece que es un tiempo súper razonable. Parece que 3, 4 años está muy bien. También para los tiempos editoriales de acá, como que y en el medio aparte hago un montón de otras cosas, traduzco, doy clases, trabajo en guiones y eso. Claro. En el tema de la dinámica o que fluya así la narración, te dijiste como un tobogán en la novela, el tema de los capítulos cortos fue una decisión también, porque son tan cortos que uno dice, quiero seguir, es como adictivo, digamos, no te permite, viste que uno dice, bueno, termino el capítulo, dejo acá, pero además de que está el enganche de que termina y te lleva al otro, son cortos, muy cortos. Sí, eso fue primero como lo que podía hacer, porque cuando escribí el primer borrador estaba trabajando también en una traducción y bueno, con un par de cosas más, y cuando la idea fue, cuando me quemaban las manos, fue ok, le robo 2 horas o 3 horas a la mañana al resto del laburo y me pongo a escribir esto. Y así fue durante 3, 4 meses. Entonces tenía esas 2, 3 horas a la mañana y escribí un capítulo de 5 páginas más o menos por día. Ese era el proyecto. Después muchos capítulos volaron
Y muchos capítulos los pulí hasta que quedaron en una página quizás, porque sobraban cosas. Porque como que tenía que escribir 5 páginas, a veces era Agregabas. Claro. agarra el vaso, toma un sorbo, mira por la ventana, llueve, sigue lloviendo. Claro. A veces escribo así hasta que de repente encontrás algo. Y borrás como todo un es como renglón. estar digo. a veces con un minero, ¿viste? Va picando y de repente encuentro una beta. Y ahí es como que ahí se arma algo. Entonces, nada, obedece un poco a eso, a las condiciones materiales, ¿no? A cómo lo puedo ir escribiendo. Pero también me gusta a mí como lector esto de capítulos cortos, ágiles, que podés... Me gusta a mí como lector tener un momento donde podés doblar la esquina del ojito, poner el señalador y dejar el libro un momento. O sea, entonces me gusta que haya como pausas en el texto. Pero también me gusta que esta posibilidad, ¿no? Que si querés seguir leyendo, el texto Sí, sí. te invita a Es seguir. que das más pausas, en realidad. Al ser corto, vos podés, en vez de leer uno solo, lees 4, pero es como haber leído quizás uno de otra. Vos las elegís dónde, digamos. Claro, total. Sí, sí. Y la decisión del tema de las cartas, de que haya cartas en medio. Bueno, eso también es algo que apareció al principio, junto con el título, ahí en esa serie de elementos que se nuclearon para obligarme a sentarme a escribir. Fue como la pata extra que dije, ok, acá esto me completa la historia. Era, por un lado, en la primera versión había como 20 cartas, o 15, no sé, bastantes. A cada 3-4 páginas había una nueva carta, versión claro. de la carta. Que iba... También fue divertido el procedimiento porque era... Todos los días escribía un capítulo de 5 páginas. Y cada tantos días, cuando no enganchaba algo, lo que hacía era copiar la carta anterior y corregirla un poco. No, corregirla. Tocaba 2 o 3 cositas, o a veces más, depende. Y iba tocando detalles que tenían una correlación con lo que le venía pasando a López, ¿no? De repente hay algo en la primera carta que es un poco solemne, que él incluso lo dice al principio, como que le parece solemne en la carta, le gustaría reescribirla. Y hay algo de esa experiencia más honrosa y solemne que se va como derritiendo, ¿no? A lo largo de las cartas. Que eso quedó muy claro ahora en las 3 versiones que hay. Como si lees la primera y la tercera, bueno, la segunda en el medio, te das cuenta como que la experiencia de él, su mirada se da vuelta en un Claro. punto. Entonces las cartas me daban eso, como nunca sabes qué piensa López, bueno, las cartas en un punto eran su voz, que también puede estar un poco mintiendo, porque López es medio chamullero. Mentiroso. Pero... Así vivió, por suerte. Pero esta idea también la reescritura, o sea, me funcionaba en un nivel meta, ¿viste? Con la literatura, esta cosa de reescribir y estar siempre ajustando, y López también va como corrigiendo su propia vida, se va como él adaptando al entorno. Entonces me funcionaba en un ida y vuelta, en un diálogo que quizás ponerlo en palabras es más complicado, pero a nivel intuitivo creo que funciona, ¿no? A mí me significaba un montón. Después lo que pasó es que las primeras versiones que leyeron algunos colegas, amigos, me decían, por ejemplo, la primera y la segunda carta son iguales, ¿no? Y la tercera también, en la cuarta recién cambiaste algo. Entonces como que no se entendía la idea. Y entonces dije, bueno, para que se entienda más contundente, fue lo último creo que hice. Borré de las del medio varias, me quedé con 3. Claro. Y hice bien puntuado, como bueno, en cada uno de los capítulos tratan de... como que abren el capítulo con una nueva mirada, digamos, de López. Hay como un nuevo López ahí que ve las cosas de una manera diferente. Y al mismo tiempo igual, ¿no? Porque López siempre está en el mismo lugar y a la vez no. Era como ese juego constante de ambigüedad. De está acá y no está acá, es él y no es él, bueno, etcétera. Bien. Estamos 16:33, si les parece, y está Aldi la tanda. Antes que nada, quiero mandarle un saludo a la gente de Nuestro Arcón, que es una librería que queda en la calle Armenia, la librería de la calle Armenia, si la conocen todos, que tiene libros usados y hacen una curaduría espectacular sobre de esos libros. Son todos libros de buena calidad. Así que le mando un beso a Ali y Fer de Nuestro Arcón, que siempre es re lindo ir a hablar un rato con ellos. Yo hace mucho que no voy, hablo por WhatsApp, pero tengo que ir personalmente. Así que nada, @Nuestro Arcón en Instagram, que ahí también les ponen todas las novedades que tienen. Y si no, vayan ahí a la calle Armenia. Y ahora nos podemos ir a la tanda. Óptica Liolent. Podés encontrar lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol,
Anteojos para niños, soluciones para asepsia, asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556 Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 12. Podés comunicarte a través de su web www.liolent.com.ar o por WhatsApp al 153924 9928, 153924 9928. En Instagram son @liolents. Atención Médica Flores es un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y los sábados de 8 a 12. ¿En dónde? En José Bonifacio 2600 Flores. Medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno solo podés llamar al 4637-8296 o 4637-7588. Su Instagram, @amf.20.00. Repito, @amf.20.00. Y acá estamos de nuevo y yo quiero aclarar algo porque López a mí me lo trajo Mantras Libros, así que la puerta de mi casa, ahí, @Mantras Libros es una librería virtual que te consiguen todo lo que querés y pueden escribir por mensaje privado y ellos enseguida contestan. También tienen una página web, pero ustedes manéjense con el Instagram, que es más fácil y ahí publican todo lo que tienen nuevo, pero si tienen algún libro que ustedes quieren puntualmente, ellos los buscan en Capital Federal, la entrega es gratuita. Algunos lugares del Gran Buenos Aires también tienen que averiguar y hacen envíos al interior, que es muy importante, porque el sábado que estuve en la feria estuve hablando con la gente de las bibliotecas públicas y algo muy interesante que hablábamos, que fue la CONAVIP, que le daba el 50% de descuento en los libros, por eso aprovechaban para comprar. Había gente de Mendoza, de Santa Fe, de Rosario, había gente de todo el país. Y me decían esto, ¿no? Que los libros no es que llegan tan fácilmente a las provincias, lamentablemente. Así que bueno, es una opción también. Mantras sí hace envíos al interior. Así que @Mantras Libros y ahora seguimos charlando. Así, no sé, ¿querés empezar vos o empiezo yo? Estaba guardando para la segunda parte. Un puntito filosófico. Yo soy profe de filo y leyendo varios de tus cuentos y en la novela puntualmente en varias cosas encontré referencias filosóficas que no sé cuán explícitas, intencionales son. Algunas las voy a guardar porque spoilean un poco. Esa no las puedo decir. Pero ponele el tema, recién dijiste lo de las cartas, a medida que López avanza en la historia, cómo escribe y modifica lo que escribe y demás. Y yo lo había pensado, leyendo la novela, la identidad narrativa de Paul Ricoeur, por ejemplo, esto de que uno va contando quién es uno y se va convirtiendo en ese que es también, estaba buena. Y después me pareció fabuloso como planteo, que está tematizado en la novela de la identidad, esta discusión filosófica entre esencialismo y existencialismo, entre si somos alguien y después desplegamos eso, o nos vamos convirtiendo en quienes somos a medida que hacemos, ¿no? Que en la novela se plasma de manera brillante eso. ¿Cómo jugó eso al momento de escribirlo, antes, después? Mira, no eran referencias tan directas, o sea, mis lecturas de filosofía son bastante agotadas, pero tienen que ver quizás con mi experiencia vital y quizás con ideas filosóficas que he tomado más de la ficción, de la literatura, ¿no? Las dos cosas que decís totalmente. O sea, te da muy presente esta dualidad, ¿no? Esta pregunta que todo el tiempo se juega de eso. ¿Somos algo, ya dicho? O sea, ya de algún modo preestablecido, o nos vamos como construyendo todo el tiempo? Y de repente podemos eso que construimos, eso que somos, desarmarlo por completo y empezar de nuevo. Era como, me hacía la pregunta, ¿somos lo que somos o somos nuestro entorno, ¿no?
lo que nos rodea, de lo que nos rodeamos, nuestras lealtades, nuestras amistades, nuestros amores, etc. Y era algo que se jugaba todo el tiempo. Y después de repente esto también, como el relato sobre uno mismo, ¿viste? De repente López empieza como a contar historias. Yo tenía siempre la consigna, me imponía a mí mismo, que las historias que él contaba fueran verdad y mentira al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como tienen elementos reales y otros elementos tergiversados para que entre en el relato al auditorio que se le está contando. Entonces, esas historias, de repente las cuenta, se las cree, y de repente es esa persona que tiene ese pasado. Bueno, ¿por qué no? ¿No? Y de repente todos los demás también lo dan por sentado y lo asumen como tal. Todo esto tomado es una perspectiva un poco absurda también, ¿no? Como que desarma un poco las nociones de identidad. Tipo, lo que trata de desarmar todo el tiempo eran las certezas, en realidad. Como la idea rectora en la novela y en un montón de mis textos es la incertidumbre, ¿viste? Esta cosa de nunca poder saber exactamente qué es. Me pasa al nivel del lenguaje eso, ¿viste? Uno dice vaso y el juego este de palabras, que de repente empezás a repetir una palabra y ves que la palabra se vacía de sentido y ya como que se separa del objeto al que está refiriendo. Ni hablar de las emociones, como definamos las emociones más básicas, definirlas y ves que son una red de un montón de cuestiones que se van ahí entremezclando, que en algunos casos, según la experiencia de tal o cual, tendrán distintas injerencias, distintos orígenes. Entonces, con esas ideas jugaba todo el tiempo. Era como, bueno, ¿qué somos? ¿De qué estamos hechos? Si miramos bien de cerca, ¿viste? ¿Qué hay? ¿De qué se construye como esta trama? Y eso llevado de vuelta, como una especie de puesta en abismo, llevado al absurdo, donde incluso está como en un punto, también lo pensaba por un lado, de vuelta, sin cristalizar por ese lado y por ninguno, como una parodia, ¿no? Como está un poco parodiada la idea de personaje. Cada como, ¿viste? El personaje tiene que tener motivaciones, esto sobre todo te enseñan en cine, muy cuadrado. Motivaciones, un objetivo, un pasado, etcétera. Bueno, López, que no sé qué tiene. En realidad tiene un norte, lo que va sobrevivir. haciendo, claro. Claro, pero ni siquiera, porque hay un par de momentos que está a punto de morir y dice, bueno, ya está, hasta acá llegué. Entonces es eso, es como, López es como, la figura era la de un tipo como que tropieza, ¿no? Y va cayendo lentamente y se va como acomodando, era como esa idea, ¿no? Sí, pero va quedando bien parado, en realidad. Sí. Sí, bueno, pero él cree, sin spoilear el final, de vuelta, cree que está escapando, pero en realidad está como... No digamos. Sí, es más, yo creo que cuando hice la historia de la historia en la Sommelier, les dije, no les prometo que sepan si realmente esto pasó o no, porque hay bastantes ambigüedades, incluso con las mujeres, ¿no? De la historia. Total, hay un juego... Son muy ambiguas las mujeres de la historia. Hay algo que sí, que por momentos hay, de vuelta, trabajaba con distintas lógicas en paralelo en un punto, ¿no? Hay algunas cosas que obedecen a la lógica del realismo que tienen que ver con la cotidianeidad, ¿no? López va y compra facturas en la panadería, no sé. Después aparece algo como el fantástico, que es esto bueno, se convirtió efectivamente en otra persona. Aparece algo como del thriller, es como está asumiendo otra identidad y lo pueden llegar a descubrir. Aparece algo del absurdo, que es como, ¿quién es esta persona? ¿Sabe él quién es? ¿Lo que está diciendo es verdad o mentira? También aparece algo como de lo cuántico, es como si hubiera otra realidad, o López tuviera otra vida ahí en potencia, que de repente ese uniforme que se pone, no es que le está robando el uniforme a otro, lo estaba esperando a él ahí, ¿no? Y era como una vida que él tenía ahí ya servida que podía experimentar, que podía vivir, ¿no? Y de vuelta, eso vuelve a la misma idea que preguntaba antes Javier, como ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué es nuestra vida? Bueno, de repente sacás a una persona y la cambiás de entorno, bueno, ¿es la misma persona que cambia completamente? Sí, yo no voy a decir en qué parte, pero hay un momento muy fuerte de la novela, ¿no? De alto voltaje, si se quiere, donde yo me pregunté, me quedé pensando, digo, ¿uno cambiaría lo que es? No la quiero spoilear para que... ¿Uno cambiaría lo que siente o lo que es en algún momento, o en ese momento tan extremo de estar en una guerra? Y me quedó como bollando la pregunta en la cabeza, no me la respondí. Pero no, es que la novela tampoco ofrece ningún tipo de respuesta, justamente. Es como la pregunta llevada al extremo. De hecho, como vos decías, termina como con una especie de signo de pregunta gigante. Sin a la vez, de vuelta, sin dejar todo abierto. No, claro. Hay algo para concreto. Mí que, si querés filosóficamente, o no sé en qué sentido condensa, digamos, la historia y la cierra de algún modo, ¿no?
que tiene que ver con tu literatura, en realidad, no solo en la novela, en tus cuentos Los es así. cuentos también. Sí. He charlado con gente que se enoja con tus finales por esto mismo, porque una vez espera el final del golpe y en realidad, claro, ni es abierto ni es cerrado, es esta idea que dijiste, nunca había escuchado la palabra, que condensa el final del cuento, que te genera preguntas. Hay algo ahí, pero nunca terminás de saber bien del todo qué pasó, como que la interpretación del lector es muy importante en el... No, yo pienso que un relato para mí es como una experiencia, ¿no? Una experiencia emocional. También lo pienso como recorridos. Y el final lo que hace es condensar lo que fue pasando, ¿no? Como llegar a un lugar que se viene cargando con todo lo que viene sucediendo. De hecho, para mí la novela tiene medio estructura de cuento, largo en un punto. Claro. Porque hay algo que es un personaje, una sola línea. Y... Sí, como que no hay demasiadas subtramas, claro, Total. no se abre ahí. Y cuando llega al final, lo que pasa es como si se concentrara un poco todos estos sentidos que atraviesan la historia, de repente se anudan ahí en un punto y más o menos yo qué sé, lo que podríamos llamar el tema de la historia, ¿no? Queda lo que la historia está contando por debajo, sale ahí un poco a la superficie o asoma o se intuye, ¿no? Para mí la estructura del relato es siempre esa. No importa la extensión. Igual esto que hablamos de lo ambiguo y todo, yo estaba, que leí los dos de los libros de cuentos y ahora estaba empezando con Flores que se abren de noche. Lo que me daba cuenta es que vos tomás muchísimas cosas de la realidad y en algún punto se vuelven como ambiguas y después vuelven como al relato realista, digamos, y cotidiano, quise decir, más que real. Y los escenarios también son variados y los personajes, pero no deja de estar lo cotidiano. ¿Eso es como una guía que tenés o...? Sí, también es algo intuitivo que va a surgir. Todo es intuitivo y de repente uno lo convierte en procedimiento quizás, ¿no? Pero el origen siempre es inconsciente, te diría. Creo que funciona en términos de... ayuda a apuntalar el verosímil, ¿no? Claro. De repente, y ayuda también a intensificar esa sensación de extrañeza, ¿no? Es como, bueno, como te decía, el tipo entra, compra facturas, como una cosa como muy, muy normal, muy mundana, pero de repente pasa algo extraño que da vuelta a todo, ¿no? Entonces, o también lo pienso como siempre escribir con una pata en un registro realista y la otra en el aire, bailando. Claro. Entonces, como te permite, siempre ves dónde estás, qué está pasando, pero no entendés bien por qué. Tenés como la doble experiencia, ¿no? Hay cierta certeza, cierto desentendimiento del entorno, hay como una lógica de esto, no sé, subir, tomar el colectivo, pagar con la SUBE, ni idea. Pero hay una serie lógica de procedimientos que tienen que ver con el accionar cotidiano, pero las motivaciones, qué está pensando el personaje, qué le está pasando, todo eso Se va un cuenta poco. otra historia en paralelo, ¿no? Entonces me sirve como si fuera el renglón, ¿no? Claro. Esa serie de acciones. Son como el renglón de la historia y ahí sobre ese renglón después pasan un montón de otras cosas. Es que si yo pensaba recién cuando explicabas esto, en el trampolín, creo que es del primero, ¿no? Sí. El último del primero. El último del primero. Eh, Ahora sale, paréntesis, una traducción al inglés de esos dos libros. Acá el tiempo es otra cosa, El lugar donde mueren los pájaros, no completos, cuentos de ambos libros. En realidad es casi todo El lugar donde mueren los un pájaros. libro con cuentos de ambos. Sí, en realidad es El lugar donde mueren los pájaros con algunos cuentos de Acá el tiempo es acá. otra cosa. Y se va a llamar Diving Board, trampolín. Ah, por mira, trampolín. se copó el nombre. Sí. Está bien. Sí, porque El lugar donde mueren los pájaros era medio larga la traducción y Diving Board le gustó a los editores. ¿La traducción es tuya, de tu libro? No. Ah. El primer cuento lo co-traduje, La nube, lo co-traduje con la traductora, pero no, después es de Sarah Moses la traducción. Bien. No, te decía, vos venís leyendo el cuento y hay detalles hiper cotidianos del diálogo entre padre e hija, de la negociación que pasa, y de golpe pasa una cosa que es lo que te saca de lo que, si no, hasta ahí es hiper realista y todo, como un cuento, y hay un elemento que es lo que ingresa, pero te cambia todo, digamos. Eso es como recurso, digamos, funciona. En tus cuentos lo usás mucho, digamos. Lo gasté, decís. No, pero Lo y eso, extraño. pero vos Es lo que dijiste Cortázar diría lo extraño y no el fantástico. Claro. Es la diferencia. Que es el género donde te sentís más cómodo, pero creo que te escuché decir, vos no escribís pensando en eso, sino lo usás como recursos, intuitivo, dijiste recién, sale, y también
leerte vos mismo, calculo, de lo que escribís, fuiste desafiándote a ir cambiando esas cosas. Sí, totalmente. O sea, siempre trato de probar cosas nuevas. Hay algo de este procedimiento que siempre de algún modo está. Incluso López López, nada, es como de vuelta, la historia de un tipo como re mundana, pero atravesada por una guerra y por esta experiencia del cambio de identidad, pero como hay algo de los personajes que son normales. Lo que te decía, vas con la panadería, vas a comer a lo de los suegros que conoces, ¿viste? Situaciones como muy cotidianas. Entonces siempre está ese procedimiento, pero trato de llevarlo a lugares diferentes. Pero sí, es como pienso, ¿no? Como pienso una historia siempre. Es como esto de que tiene que tener lo que es la tesis del cuento de Piglia, ¿no? Una historia cuenta dos historias, o un relato cuenta dos historias siempre. Y para mí siempre la historia visible es esta cotidianidad y la historia secreta es algo misterioso que puede ser alegoría de nuestra experiencia vital, que es que esto que decía antes, ¿viste? Uno nunca sabe qué le pasa, o de los sentimientos, si querés, ¿no? Que es como una cosa que está dentro y que uno no sabe, como un nudo que no sabe cómo desenredar del todo. Así que sí, como que el procedimiento un poco obedece a esas cuestiones. Cuando te dije que había conseguido en la feria Acá el tiempo es otra cosa, me dijiste, dice, son algunos fuertes, me dijo. Igual lo leí bien, o sea, no, yo soy rara tan bueno, eso ya lo sabe la gente. La no hace falta que lo aclare. Duda si la gente que lee eso es perversa o le gusta leer perversiones. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué decir que no? No me quise meter. ¿Por qué voy a decir que no? Yo soy muy transparente con el público, no me voy a ocultar. No, tiene un par de cuentos que incluso yo los leo. Ese libro lo escribí a los 25 años, ¿no? Y tengo 40. A uno lo leo y digo, hincha pelota. como fuertes. Nada, igual los me encantan, es como parte de mi experiencia. Siento que con el tiempo me fui yendo hacia algo... Bueno, no sé si... yo hoy terminé un lugar donde mueren los pájaros. Terminé hoy. Bueno, ese está cerca. No, igual no estoy renegando para nada, ni cerca. Pero a mí me gustó porque no me hizo ruido. Pero me pasa que mucha gente lee esos libros. No sé, he ido a clubes de lectura donde la gente me dice, ¿por qué escribiste esto? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Claro. ¿Te pegaban de chico? ¿Te doy el número del psicólogo? No, pero no me hizo ruido. Porque viste que hay como una onda nueva de decir, quiero ser disruptivo, y a mí a veces me hace ruido. No, yo nunca. No me hace ruido. Con esto, siempre las historias son un punto, una alegoría, la experiencia. Quizás refería a una etapa de mi vida más perturbada, si querés, ¿no? Lo que me gusta más de los últimos dos libros es que tienen más humor. Bueno, en los otros también hay humor, pero estos dos hay algo que incorporé y para mí es clave, que es el humor. Y que agregado a, digamos, a esa mezcla, ¿no? Esa forma de ver la vida que ya tenía, de repente le pega una vuelta, ¿no? Claro. Y algo para mí, López López es una comedia y tiene un final casi feliz en un punto. Sí. Pero hay gente que la lee como todo lo contrario, como una tragedia tremenda y muy triste. Y para mí no lo es, yo qué sé. ¿Sabes qué te iba a decir? Lo anoté porque te iba a decir, me gustó mucho el humor de la novela. Pero aparte es un humor fino en el sentido que pasa, no es que está en el centro, pero está presente todo el tiempo. Tiene que ver con el tono. No está forzado. Sí, cuando dijiste la novela Gracias, era la que tiene que ver algo del tono de eso. Absolutamente. Sí, pero me pareció fabuloso porque está en el tono justo, tal cual. Y cuando lo lees, te reís como que es un guiño al lector, que está bueno. Es esa comedia como que por ahí no te reís a carcajadas, pero te sale una sonrisita, ¿viste? Cómplice, y te preguntás por qué me estoy riendo en este libro. Bueno, no debería. Referencias cinematográficas, sea el cine de Martin Regman, por ejemplo, o el cine de Aki Kaurismäki, director finlandés. ¿Qué es eso? Son comedias, lo que llama lo que también se llama Buster Keaton, el humor deadpan, ¿no? Estos personajes que tienen cara de nada mientras le pasan un montón de cosas. Bueno, esta idea de tropezar, ¿no? Pero, de vuelta, con cara de nada, con cara de que no está pasando nada. Ese era un poco el tono que trataba de capturar, sí. Claro, porque aparte lo que pasa en López López es que él es un soldado raso, o sea, ni siquiera es como que tiene es un pobre tipo, en definitiva, que va por la vida y hasta uno se puede identificar un poquito, pobre, con López. Totalmente, sí. Ya casi que te diría que hagas la última pregunta, mirá. No, sí, siempre, y bueno. Fuera de tono la pregunta, pero
¿Qué pasaba en el Marianista que hay tantos escritores que salen de ahí? Esa es la pregunta. ¿Quién más? De Santis vino De la otra Santis, vez, sí, me acuerdo. Yo era chico y lo vimos a De Santis. Y le decían, "Es vino exalumno". el Marianista y fue como, mira, se puede salir un escritor del Marianista, pero después no hay más, ¿o sí? Ahí me nombró este amigo en común ahí que juega al fútbol con vos, me nombró otro más, Federico algo, que no lo quiero nombrar mal, después lo busco. Ay, no sé a quién te referís. Y Santiago está escribiendo además ahora, estás entusiasmado gracias no al sabía. contacto, viste que el contacto Bueno, con la literatura inspira a escribir. Santiago es un amigo en común que yo no lo veía hace un montón de tiempo y ahora me anoté en el torneo de fútbol y reconectamos. Y Cuyo justo apellido es López. López. Y me regaló López López. Claro, López, así al infinito. Pero hay algo, no, digo, igual, esta es la pregunta última. ¿Cómo nace esto de querer ser escritor? Ahí está. Qué fuerte. Leyendo, supongo. Sí. ¿Y a qué edad? Como de chico leí un montón. Yo recuerdo siempre una cosa muy particular que era cuando pedía libros me los compraban. Claro. ¿no? Entonces dije, bueno, ok, acá hay algo. ¿no? De los adultos esto es algo que incentivan, que valoran. Me gustaba, leía, no me acuerdo exactamente, que siempre me gustaría recordar una de esas lecturas de infancia. Recuerdo pocas, Verne, los libros de Elige tu propia aventura, Claro. Elsa Bornemann. Bueno. Todos leímos lo mismo. Sí, más o menos. Pero es que te sentaste a escribir, o sea, en el momento... La Biblia, me acuerdo, la leí como 3 veces de chico. Es que Iba el es una historia marianista que iba a increíble ser. la Biblia. Claro, colegio religioso, ¿no? Todos leímos mucho la Biblia. Las historias, cómo están armadas, Claro, yo quizás buscaba como éxtasis religioso y era como una historia de terror la Biblia, porque muchas partes es tremenda. Hoy en el curso pedí una Biblia para explicar algo. Le digo, miren, ven, agarré porque expliqué con una Biblia. Pero en el momento en que te sentaste a escribir, ¿recordás ese momento de, bueno, acá una vez escribí esta historia? Aunque sea jugando, no sé. Recuerdo que a los 15, cuando retomé la lectura en la adolescencia, me dije, nada, es como hay lecturas que te dan ganas de escribir, que te dan ganas de probar, decís, mira, yo... Primero te estimula la imaginación, ¿no? Y después decís, porque yo puedo hacer esto. Es como, bueno, juntar palabras y pasan cosas y estás contando historias. Y en algún momento empecé como a escribir algo de poesía. Nada, imagínate la poesía que escribí a los 16 años. A María. No, todavía no. Faltaba mucho tiempo. Y eso después quedó olvidadísimo. Y después hubo un tiempo que no escribí largo, un momento, varios años saqué fotos, siempre tuve inquietudes. Claro. Y de hecho cuando me anoté en la ENER, que estaba entre anotarme entre guión y fotografía, me interesaban las dos cosas. Ahí ya estaba escribiendo de vuelta un poco, pero muy sin tener la menor idea de qué estaba haciendo, tratando de copiar un poco cosas que veía, supongo. Y ahí me decanté por el guión. También fue como una serie de cosas medio accidentales en un punto. Si uno mira para atrás, bueno, puedo ver una línea, claro, pero en el momento eran pero fue así cosas como, que pasaron. como el libro, va. Sí, me acuerdo. Como López, que fue viviendo. Antes de sí. anotarme en la ENER, que estudié cine un año en otro lado, que me acuerdo una vez escribí un guión que una profesora le encantó, y como Claro. por ahí ese apoyo de repente fue, bueno, acá hay algo que... Hago bien, claro. Eso. Sí, o bueno, no sé, como esa aprobación me dio un impulso. Y después fue... En un momento sí decidí activamente, voy a escribir todos los días porque me di cuenta que era un oficio y que se ejercitaba y que se mejoraba y que se iba puliendo con la práctica. Y así después estuve, para mi primer libro de cuentos, hasta que lo publiqué, fueron como 6, 7 años de estar ahí laburando distintas cosas, distintas versiones, probando, hasta que encontré como más o menos una forma de cuento que me funcionaba. Y bueno. Bien. Bueno, siendo 17 horas, yo no quiero que a mí me multen acá, Diego, perdón. Perdón, Aldana también. Demos por terminado. Muchas gracias, Tomás, por haber venido, por todo lo que nos contaste. Gracias. Ahí pusieron aplausos para que sepan. Están los Así que bueno, nos despedimos. Nos vemos el lunes, que tenemos invitada. Lunes 16 horas, acá, por Punto Cero, la Sommelier de Libros Radio. Vivir con miedo a nacer, si voy a morir.